Gracias, Luz Helena. Buenas tardes, noches a todos. Bogotá lluviosa, entonces especial agradecimiento por ser valientes y venir a la 116 con séptima, que puede ser un reto. Me encanta verlos. Sé que también nos están escuchando algunos que están conectados. Para contarles, complementar lo que dice Luz Helena, la verdad el proyecto nace como desde varias aristas. Mayo, junio del 2020, ya estábamos en plena pandemia, pero además en un momento de incertidumbre máxima, diría yo, en ese entonces, y decíamos cómo podemos rescatar una huella de las oportunidades que quedan con todas las crisis. Estábamos en un momento de muchísimo dolor, incertidumbre, no veíamos como esa luz al final, y bueno, las profes desde Facultad de Administración con una idea muy clara, una visión de entender cómo están respondiendo las empresas. Reflexionábamos al interior cómo estaba respondiendo la universidad y queríamos con esto poder dejar herramientas, legados para la educación, para la instrucción. Y con Nubia compartíamos otro escenario, que es el proyecto COLEF, en donde estábamos tratando de entender cómo podíamos generar evidencia desde la academia que fuera útil, en fondo, que fuera práctica y respondiera para tomadores de decisiones. Entonces aparece un grupo muy grande de tomadores de decisiones. Tenemos esas huellas que quedan de organizaciones, de al menos 9 de ellas. Tuvimos otras que finalmente, bueno, no logran sistematizarse del todo, y quizás lo que más resalto que Luz Helena acaba de mencionar, cómo puede esto servirle a otros. Bueno, el libro está compuesto por 11 casos que corresponden a 9 organizaciones, 3 sectores: la educación, que fue nuestro principal motivo, razón de iniciar este proyecto; el de salud, porque era lo que estaba iniciando más con más necesidad de avanzar en ese momento; y el de las organizaciones, porque por nuestra facultad en esta razón de ser, nuestra facultad de ser. ¿Por qué los casos? Es una pregunta que hizo Catalina, y pues resulta que los casos son una muy buena forma de contar historias. Digamos que uno aprende a ver historias, y esas historias pueden servir para identificarse, para emular, para decir, wow, yo soy como esta empresa, yo soy una revisión, mi versión para decir de la forma más transparente, más cercana, para que todas las organizaciones puedan aprender acá. Por otro lado, los casos se requieren enfocarnos en detalle, y debemos en general, y yo en particular, que el detalle es lo que permite aprender. Si yo no le cuento a los demás qué fue lo que hice, cómo le hice, pues me quedo en un nivel de información bastante alto que para el que aprende es muy difícil de comprender. Para nosotros estamos en la oportunidad de andar en ese detalle. Ya lo mencioné, los casos cumplen como función servir de modelo para otras organizaciones. Pero finalmente también los casos nos permiten una flexibilidad para aprender de toda la diversidad. Si hubiésemos hecho otro tipo de producto, de pronto no hubiéramos podido tener empresas, no hubiéramos tenido la función de fe, no hubiéramos tenido el sector público, que nos incluyó dentro del caso, en los casos nos permite esa diversidad y aprender esa diversidad. La experiencia de los casos, sin embargo, no es sistemática, es muy diferenciada y la cosa diferenciada, favoreciendo principalmente la casa y sobre todo las organizaciones que tenían un liderazgo muy positivo y un impacto muy positivo en la sociedad en ese momento. Entonces, pues, nos hubiera gustado en más casos, pero creo que sí nos hubiera gustado mucho más tiempo acá. Finalmente, es importante notar que, digamos, los casos nos muestran una crisis, cómo respondieron, pero los casos también nos muestran que las crisis son valiosas, que las crisis muestran que somos capaces, que las crisis muestran que somos capaces de montones de cosas, y entonces también es una invitación a generar crisis positivas para seguir aprendiendo y seguir cambiando. Eso es Bueno, finalmente también queremos agradecer, yo no sé si ustedes recuerden el cansancio
acumulado con el que se vivía en ese momento. Parecía que el mundo se iba a acabar y como que no dejábamos de trabajar. Algunos, la mayoría o todos quizás aquí, no sé qué memoria queda de eso en el cuerpo. Y a pesar de eso, nos brindaron horas de entrevistas. La Fundación Santa Fe, estuvimos horas en entrevistas, recuerdo esas muy puntualmente, pero todas las autoras tuvieron horas con cada una de estas empresas. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, de la respuesta que tocaba dar, se veía lo valioso. Entonces queremos resaltar eso porque sin duda para el caso la entrevista, la metodología cualitativa implica abrir una puerta que genera una catarsis, puede ser casi que terapéutica o no en ese momento, y pues eso lleva muchas responsabilidades. Entonces recordar que implicó muchas horas de tiempo de muchas personas representando estas organizaciones. Y bueno, quiero darle ahora la palabra a nuestra moderadora para que pueda invitar a nuestros invitados para comentar el libro de hoy. Vamos a cerrar finalmente con unas palabras de Nubia y de Estefanía. ¿Aló? Gracias Luz Helena y gracias Catalina. Pues yo quiero invitar a nuestra rectora Raquel Bernal, a la decana de la Facultad de Medicina Natalia Mejía y Javier Serrano, que está conectado, quienes van a ser profesor emérito de la Facultad de Administración y quienes van a ser los comentaristas del libro. Entonces, pueden pasar, no sé cómo quieren sentarse, si quieren allá de acá. Hola Javier. Javier, ¿nos oyes? No, ya está. Oigo perfecto. ¿Y la cámara? También, pero como... Ya te vemos. Entonces, como mencionaron Luz Helena y Catalina, el libro tiene tres secciones, tanto educación como salud como empresas, y justamente cada uno de nuestros comentaristas se va a enfocar en cada una de esas secciones. Entonces, si les parece, Raquel y Natalia, empezamos con ustedes y luego con Javier. Primero es, ¿qué destacarían? ¿Qué elementos destacarían de esos casos que ustedes leyeron de sus secciones? Y también quisiera mencionar que Raquel además es autora de uno de los capítulos de la universidad que está dedicado a educación. Pues muchas gracias. Nosotros tuvimos la oportunidad con la profesora Sandra Jaramillo de revisar el capítulo que se refiere más que a la salud, que en el ámbito de salud específico de pronto habría más información de parte del profesor Londoño, sino de cómo nos adaptamos en la educación en salud en ese momento. En el capítulo, pues realmente fue un capítulo muy explícito de lo que se hizo, que además nos dio muchísima alegría que eso quedara escrito en algún lado, porque es un esfuerzo descomunal abrir un hospital simulado que lo tienen encima de sus cabezas. Y pasamos de tener un hospital, un laboratorio de simulación de más o menos 96 metros a tener un hospital simulado de 450 metros, inicialmente con 40 actores, 250 enfermedades, en ese momento con 12 actores contratados de plata que simulan más o menos cada uno de ellos más o menos entre 10 y 15 enfermedades de forma perfecta, aún a expensas de comernos metraje de aula, pero pues creemos que y estamos seguros que somos tal vez la única facultad de medicina de Latinoamérica que hizo una revolución tan rápida en la forma de poder ofrecer aprendizaje vivencial cuando no teníamos abiertos los hospitales reales. Bueno, buenas noches a todos y todas, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Felicitaciones a Luz Helena, Catalina, Juana, Nubia, Estefanía por la publicación del libro. Les tengo que confesar que ver el libro me dio mucha nostalgia. Te estabas preguntando que cómo nos sentíamos de esas épocas y en realidad no lo recuerdo con cariño. Entonces, en esa época pues estaba vicerrectora académica
A mí me tocó la transición a virtualidad, el cambio de notas cualitativo, cambiar el examen de admisión, entregar datos y equipos a estudiantes en todo Colombia. La prueba de admisión en casa es una tortura. Entonces, un cambio, Juana, muy veloz. Yo destacaría algunos elementos que ahora ya en retrospectiva puedo apreciar con cariño. El primero es el trabajo colaborativo. Entonces, con toda franqueza, la Universidad de los Andes no nos caracterizamos por el trabajo colaborativo interdisciplinario entre unidades. Y ahí tocó. Y yo me alegro mucho porque eso se ha quedado. Y es indispensable para que la universidad sea más eficiente, más ágil, más oportuna. Y eso quedó de ahí. Nos tocaba. Era que nos tocaba porque había que entregarle al Ministerio de Salud el protocolo de apertura parcial. Entonces eran todas virtual, conectadas, hasta las 1 de la mañana trabajando en el protocolo. Entonces nos acostumbramos a trabajar colaborativamente. Creo que eso lo destacaría. Eso nos dio una suerte de agilidad. Tampoco es que seamos los más ágiles del mundo en la universidad. Y esto tenía que ser todo rápido. Entonces las notas había que cambiarlas rápido. Había que pasar de numérico a cualitativo pasado mañana, y el banner había que ajustarlo y tocaba. Entonces, digamos, ganamos en agilidad. Y una cosa que me gusta mucho es la capacidad de tomar riesgos. Entonces ahí había unas opuestas que ni ideas iban a funcionar. Entonces, los cambios razonables, la nota cualitativa, retirar el curso a final de semestre, tomemos el riesgo, no pasa nada. Si nos equivocamos, corregimos, regresamos, pero típicamente las universidades somos muy conservadoras, adversas a hacer cosas innovadoras, porque quizás eso no nos va a salir a la de Dios. Como sea, unas no nos salieron bien, pero aprendimos. Creo que eso es una cosa muy importante. El abordaje integral, o sea, en medio de esa crisis uno no podía hacer cositas aisladas. Era qué de lo que hacemos en notas tiene un impacto sobre el bienestar, tiene un impacto sobre el funcionamiento administrativo en el sistema, etcétera. Entonces, esa mirada más integral nos obligó a trabajar de manera colaborativa. Creo que eso fue muy importante. Y de alguna manera todo eso nos catapultó a lo que ahora se viene. O sea, a mí me deja esa época tan dura la tranquilidad de que a la universidad nos puso en otra trayectoria. Entonces, pues no nos vamos a devolver, toca seguir tomando riesgos, toca innovar, toca ser ágiles, toca buscar el mejor servicio a nuestro estudiante. Entonces, en esos momentos estábamos todo el tiempo pensando cómo hacemos para que ellos no estén sufriendo encima de todo lo que ya tenemos, familiares muertos, gente enferma, ellos enfermos, estudiando detrás de una pantalla. Y eso me parece que es importante que permanezca. Cómo trabajamos alrededor de la experiencia del estudiante, que el estudiante sea el centro de lo que hacemos. Entonces, muchos aprendizajes, Juana, la identificación de campeones. Esto fue súper importante para resistir la crisis, porque no todos sabíamos cómo manejar una clase virtual, pero había unos profesores que ya lo habían hecho, que venían innovando en eso, y muy amorosos se ofrecieron a ser tutores y mentores de los demás que no teníamos ni idea. Entonces, esa identificación de personas que en crisis tienen un pie adelante fue bastante importante para superar los problemas. Entonces, diría que esos son algunos de los factores a destacar. Muchas gracias, Raquel y Natalia. Javier, ¿quieres que te repita la pregunta o la tienes clara? No, la tengo clara. Vale. A ver, pues yo, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo estoy aquí en la sede Caribe, donde también me tocó la pandemia. Desafortunadamente llegué a Cartagena el 13 de marzo del 2020, cuando el alcalde aquí cerró todo, y 9 meses estuve acá. Muchos dirán a ustedes, qué de bueno, estuve en Cartagena 9 meses. Ustedes no saben el problema logístico de Cartagena de siempre, y más en esa época. Entonces, realmente, lo único que aprendí aquí fue que la logística funcionó muy bien, porque a veces el mercado había que traerlo desde Bogotá, vía las transportadoras, que funcionaban muy bien, se les entrega excelente, y ese es un punto que quiero recalcar, porque tiene mucho que ver con los casos que se escogieron, donde enfrentaron un problema logístico y lo pudieron superar. Pero eso no es únicamente lo que quiero destacar. A mí me tocó que me pidieron que comentara los 5 casos empresariales que las autoras escribieron, investigaron, detallaron y escribieron,
Y para recordarles son ACEP, que es una empresa de lo que llaman línea blanca, de refrigeradores, neveras, bueno, todo ese tipo de cosas, Crepes & Wafer, Alquería, Sabanatlac, una productora de lácteos, y finalmente Confama. Yo me lo leí con detalle y cuando terminé de hacer las conclusiones encontré, si hubiera leído por el final de pronto me hubiera evitado unas horas, pero bueno, fue muy agradable haberlo leído. Encontré que las autoras ya habían hecho o habían dado la respuesta a la pregunta que me están dando. ¿Qué destacaría en esta muestra de empresas? Ellas, y yo comparto lo que ellas dicen, pues destacan varios puntos que creo que son esenciales. La primera tiene que ver con no construir de cero. Un problema nuevo no se construye de cero, se construye a partir de ya una infraestructura que existe, de una curva de experiencia, de una curva de aprendizaje, y uno, si logra, en vez de tratar de volver a reinventarse el mundo frente a algo inesperado, construye a partir de lo que ya tiene y lo utiliza como una fortaleza, pues sale adelante. Todos lo hicieron. El tema de las alianzas, claramente aquí entre todos hubo lo que hoy en día en la Facultad de Administración hablan de no competencia sino competencia. Hubo colaboración aún entre grandes competidores o entre empresas que se complementaron muy bien. Es el caso de Confama en Medellín, con Suran, realmente hicieron una alianza excelente que venía de atrás, la profundizaron y eso les ayudó bastante. Lo otro es el tema de gestión de crisis. Realmente estas empresas que se analizaron en este libro, o para producir este libro, no partían de cero en el conocimiento de las crisis. Habían tenido una experiencia previa, más que todo crisis de tipo o redefinición del negocio o crisis financiera, donde ellas estuvieron en ley 550 y salieron exitosamente. Y bueno, entonces ya tenían una experiencia, supieron cómo enfrentar, no se paniquearon, como le ocurrió a otras empresas, y salieron adelante. El tema de solidaridad. Yo creo que el tema de solidaridad tan importante en estos días de la pandemia fue una respuesta, fue un valor que realmente se potenció y que los empresarios sacrificados en Colombia, muy pocas veces defendidos, apoyados por todos lados en este periodo y en los siguientes, realmente tomaron como una bandera ser solidarios ¿con quién? Pues primero, antes de ser solidarios con la empresa, ser solidarios con sus trabajadores. Eso es impresionante. Todos los 5 casos muestran la preocupación no solamente por el empleo de sus trabajadores, por la salud física y mental de sus trabajadores y de las familias de sus trabajadores, y y sobre todo por la salud mental que les golpeó tanto en este periodo. Todas, no fue que tuvieran capacidad de innovación, es que tenían una infraestructura y lograron construir sobre esa infraestructura innovar. A destacar el caso de Crepes. Crepes nunca era una experiencia de restaurante e innovó hacia todo el tema de domicilios. Es muy simpático lo que se presenta acá de cómo las domiciliarias, que eran empleadas de Crepes, que se montaron en una moto eléctrica para tener el tema de sostenibilidad, y lo hicieron muy bien. No era la domiciliaria de McDonald's que le llega a uno cualquier persona y que a veces uno le da como miedo a abrir el empaque que lleva, sino era algo muy bien presentado. Lo mismo ocurrió con Sabanatlac, empresa que hace tiempo no recordaba, pero que tenía otro nombre, y realmente
eran empresas muy afectadas por el tema de la logística. Entonces, todas ellas respondieron adecuadamente, se adecuaron, se adaptaron y respondieron. Yo, para terminar, quisiera como una reflexión personal que me deja el libro, y es que, y respecto a lo que es la enseñanza en las universidades, en las universidades nosotros no estamos preparando a nuestros estudiantes para épocas de crisis, para enfrentar crisis. Hoy el mundo es un mundo de crisis por muchos lados, y el tema de gestión de crisis cada día se vuelve más importante. Ya existe a nivel académico y poco nosotros lo hacemos, al menos en lo que yo conozco. De pronto estoy siendo injusto, pero al menos en la Facultad de Administración, donde todos hablamos de que cambiamos la matriz DOFA a la matriz BUCA, o sea, vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pero realmente cuando nos enfrentamos a eso, nos toca volver a aprenderlo, o sea, no lo hacemos, no lo simulamos, no enfrentamos a los estudiantes, y yo creo que es bastante interesante. En esa reflexión de cómo gestionar crisis, yo quiero como hacer la siguiente reflexión personal. Si algunos de estos empresarios nos hubieran hecho caso a los profesores de administración y a los profesores de finanzas, se hubieran quebrado. Como no nos hicieron caso, no se quebraron. O sea, le da uno como la reflexión de que nosotros estamos enseñando mucho para periodos de normalidad y no para periodos de anormalidad, porque este país vive siempre en una situación de anormalidad. Entonces, yo quiero como invitarlos a eso. Les planteo dos ejemplos. El señor de Krebsa, la familia de Krebsa Waffer, dice, bueno, yo ¿por qué me sobreviví a la pandemia y navegué exitosamente? Uno, porque todos los locales que yo tengo eran propios. ¡Qué barbaridad! Apalancamiento operacional extremo. Ese señor hubiera perdido el curso básico de finanzas. Y segundo, porque no utilizamos deuda. O sea, realmente no utilizamos el apalancamiento financiero. En finanzas nos gastamos un semestre entero utilizando las ventajas del apalancamiento financiero y cómo se genera valor. O sea, yo creo que esto nos lleva un poco a pensar de que realmente para periodos normales hay cosas muy buenas que enseñamos, pero para periodos que no son normales, realmente de pronto tomar esas decisiones implica unos riesgos muy grandes que no se pueden enfrentar. Entonces yo sugeriría o recomendaría que realmente tratáramos como de entrenar a nuestros estudiantes en el tema de gestión de crisis, que cada día va a ser más y más importante, pero la crisis climática que nos viene. Bueno, esto era lo que quería comentar de las 5 empresas que me pidieron que revisara en detalle, y de paso felicitar a las autoras del libro, porque realmente creo que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer y se puede analizar, y de poder capitalizar hacia adelante experiencias en momentos de gran incertidumbre, de un gran peligro, de una gran amenaza. Gracias. Javier, muchas gracias. Y justamente con tu reflexión final unes con la pregunta siguiente, y es: ¿cuál consideran ustedes que es el aporte de este libro? Pues como lo dije al principio, es una bitácora. Uno se da cuenta en las instituciones que la gente cambia, la institución prevalece y se olvida lo que hizo el antecesor de uno. Yo ya, y eso que estoy al mismo tiempo, me acuerdo de la mitad de lo que hizo el decano anterior, y nunca supe que hizo el decano anterior a ese. Y seguramente muchas cosas que uno ve lo hicieron ellos, pero uno no tiene ese acervo, ni tiene la memoria, y lo que realmente yo aprecio del libro, y vuelvo y lo repito, es haber tenido esa documentación específica de lo que pasó con el hospital simulado, porque nadie se imagina lo que hubo detrás de eso, no solamente el esfuerzo económico, sino el esfuerzo humano, la idea, que el mérito es todo de la profesora Sandra Jaramillo, y además lo que representó para nosotros como Facultad de Medicina, tener ese espacio que no tuvieron las otras 52 facultades de medicina, excepto por una que ya tenía más o menos algo montado.
Creo que tener esa ficha histórica de lo que pasó es lo más llamativo. También pues tener las cosas quedan hoy en día en la red de forma muy efímera, pero que esto sea un libro para mí tiene el sentido de permanencia por siempre de lo que se hizo en Colombia en diferentes ámbitos respecto a eso. Entonces para mí es la bitácora de lo que sucedió. Entonces ustedes quizás saben que yo soy econometrista, o sea, soy loca de los datos, de tener la información completa y después, entonces yo acá tengo mi reloj de llevarme los pasos, luego me descargo y miro en qué momento del día se me subió el estrés, por qué, cuántos pasos. Entonces todo el tiempo quiero tener evidencia. Entonces, lo que no se registra se olvida. Y sistematizar esta información no es cuantitativa, no está en datos. La próxima cata te recomiendo. Pero esa sistematización de las vivencias, de las experiencias, de las anécdotas nos permite aprender, está diciendo Javier, y de esto que nos queda para nuestro quehacer como universidad. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo formamos? ¿Y cómo atendemos a ese estudiante que vive en otro mundo? Un mundo demasiado ágil, muy veloz, lleno de retos inmensos, de amenazas. Y cómo enseñamos para sobrevivir esa necesidad de adaptabilidad permanente y de navegar en un mundo incierto, porque es tan cambiante y tan rápidamente cambiante. Entonces, el aprendizaje es lo que yo me llevo de este libro, una manera de sistematizar información para aprender, para la historia, para el futuro, pero ahorita, ya en la calma, entonces ya pasadas esas trasnochadas de la pandemia, cómo miramos con más calma esta información y decimos, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos profundizar? Porque fue una buena experiencia que hay que cambiar porque no nos salió tan bien. ¿Y cómo aprovechamos esto para entender que sí es posible adaptarse? Que una organización, por más taquidérmica que parezca, sí se puede ajustar, sí puede cambiar, y miren que sí se pudo hacer y cómo seguimos moviendo eso. Entonces, creo que simplemente la sistematización de información, guardar, registrar esas anécdotas nos ayuda a recordar, a aprender y a mirar con más optimismo el futuro. La palabra al profe Serrano, y es que yo en algún momento entré a internet a mirar cuánto había durado la pandemia de 1918, tratando de hacer una analogía de cuánto iba a durar esta, y viendo fotos de esa pandemia, miraba cosas tratando de entender cómo se ponían el tapabocas, de qué estaban hechos esos tapabocas, veía que eran de tela, de gasa, de lo que existía la información de ese entonces. Hay una documentación también nacional de lo que hicieron en Bogotá, pero muy poco ilustrativa de lo que había pasado en Bogotá en la pandemia, pero yo tratando como de entender ante qué estábamos, ¿sí? Porque nadie sabía. Qué rico que en 100 años alguien tenga este libro, ¿sí? Sepa más o menos, bueno, esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó en la Facultad de Medicina y así fue que se adaptaron. A mí me hubiera gustado, no, exacto, ojalá que sean otros 100 años, pero yo sí busqué una documentación menos anecdótica de lo que había sucedido en 1918 para entender al menos la duración. Muchas gracias a las dos. Javier, ¿cuál crees que es el aporte de este libro? Yo creo que ya lo dijo la señora rectora al comienzo, dijo, no hay que tener miedo a tomar decisiones rápidas cuando hay que tomarlas. Es mejor equivocarse y devolverse que no tomar decisiones. Yo creo que eso fue lo que hicieron estos empresarios. No les dio miedo, no se paniquearon, no se esperaban hacer el gran estudio de planeación estratégica para ver cómo iban a responder ante la pandemia, sino lo que tenían construido físicamente y en su mente. Con base en eso muy rápidamente reaccionaron, así se hubieran equivocado o no, eso ya no lo puede uno hacer, juzgarlos en ese momento,
pero lo importante es el tema de tomar decisiones en el momento oportuno. Si no resultan, pues hay que devolverse. Gracias, Javier. Las siguientes dos preguntas quisiera hacerlas de manera simultánea por si quieren hacer el paralelo, y es parte de lo que ustedes también mencionaron de los casos. Es algunas organizaciones estaban más preparadas, otras no, en algunas habían comité de crisis. Entonces, ¿cómo considera que se puede aprender las organizaciones, por un lado, para enfrentar una crisis de este tipo, pero por otro lado también qué pueden aprender para la gestión de la crisis? Voy a comenzar esta. Entonces voy a comenzar con una que al menos, Silvia, sé que tú te vas a sorprender. Entonces, valoré el trabajo de mi oficina de auditoría. Por favor, cuéntenle a Charlie. ¿Cierto, Javier? Javier me entiende. Entonces, digamos, el papel de la auditoría y control de riesgo es eso, o sea, tratar de prever riesgos y tener planes de contingencia. Típicamente es un dolor de cabeza, es un palo en la rueda, pero creo que es importante, la verdad, porque sí, Juana, teníamos el comité de crisis, sí había un protocolo de manejo de crisis, eso se detonó muy rápidamente, el grupo que lo componía era clarísimo, comenzamos a trabajar desde muy temprano. Entonces creo que pensar estas cosas de manera anticipada. La pandemia, exactamente una pandemia, no la habíamos previsto, pero sí cómo manejar un riesgo muy grande en la universidad, qué había que hacer, y cómo había que atender a los estudiantes y qué había que hacer, etcétera. Entonces había algo de planeación anticipada. Creo que eso fue importante y digamos, las oficinas de auditoría siempre son complicadas, pero creo que tienen ese gran beneficio. Y desde ese entonces trabajo yo con esa oficina un poquito más en la planeación del riesgo macro, no que el equipo se daña, que el sistema, esos riesgos son menores, es el riesgo político, el riesgo económico, una cosa grande como la pandemia, un terremoto, cosas del estilo, digamos, adoptamos esas prácticas de manera más contundente. Reitero, formar equipos que trabajan de manera colaborativa, eso fue totalmente indispensable, el trabajo ágil, la respuesta rápida, y eso, reitero, pues no es típico en las universidades. Y cuidar el bienestar de las personas que están dentro de esa crisis, los que están atendiendo y a los que estamos atendiendo. Creo que es una cosa muy importante que aprendimos y todavía seguimos aprendiéndola. Creo que la pandemia dejó ese tema del bienestar, de la salud mental, algo que no hemos terminado de reparar en realidad. Yo siento que hay una distancia importante entre nosotros y los estudiantes, que se creció, ya son generaciones muy distintas, pero que se creció por muchos temas muy duros de la pandemia. Entonces, creo que esto lo tenemos que aprender, porque todas las crisis traen un gran impacto sobre el bienestar, la salud mental, la salud física, y no estábamos también equipados para atender esos aspectos de fuera del negocio, llamémoslo, y creo que debemos considerarlos de manera significativa a futuro. Pues nosotros no teníamos un comité de crisis, pero teníamos el comité directivo, que le ponemos comité de crisis, independientemente de la pandemia, siempre es de crisis. Que somos pues 4 gatos, somos la secretaria general, el director de posgrado, el director de pregrado y yo. A mí se me juntaron 2 crisis, que fue la pandemia con cambio de director de pregrado, pues yo una vez aprovecho para agradecer a Silvia, a Rafael, en su momento a Daniel Abril, que me apoyaron en ese momento en tomar decisiones, en decisiones difíciles, como por ejemplo de dónde nos sacamos 800 millones de pesos ya para hacer el hospital simulador, ¿qué vamos a dejar de pagar para pagar esto, y también en comité de crisis, pero que habla un poco enlazado con la primera pregunta que lo dijo la rectora, de trabajar interdisciplinarmente, que es tan difícil. Ni siquiera interdisciplinarmente, nosotros somos, como lo dije,
más de 50 facultades de medicina del país y por primera vez en la vida nos sentimos solidarios, porque yo me hablaba con los decanos de medicina de Bogotá y de Medellín más que con mi novio durante esa época, tratando de entender qué iban a hacer ellos y para nosotros emular lo mismo. Hablaba con el de la Sabana todos los días, hablaba con el de la Mariana día por medio, con el del Rosario cada 4 días, tratando de entender ellos cómo iban a manejar el asunto. Nos reunimos más de lo normal y ese fue, como decana mi comité de crisis, fueron los otros decanos de medicina. Todos finalmente solucionamos las cosas de forma diferente, no digo que mejor o peor, de forma muy diferente, y ese fue otro comité. Otra cosa de comité de crisis fue que precisamente en la implementación del hospital simulado tuvimos el apoyo de la Fundación Santa Fe, que nos hizo una donación muy grande de todos los equipos, de la máquina de anestesia que ya no servía pero que se veía perfecta, la lámpara cielítica, y llegó acá una cosa no nos cabía, eran estos 2 pisos de solo ropa de cirugía, todo, y pues eso, más que un comité de crisis, fue un apoyo solidario que lo sentimos. Pedí, porque allá iba a haber algún checherío ahí que me manden y un depósito de algo, y nos sirvió muchísimo. Y entonces realmente pues el comité interno al comité de gente de mis colegas de Carlos y un comité, digamos, amparador alrededor. Raquel como vicerrectora, porque decir que no tengo dónde atender partos, ¿qué hago? Por favor ayúdame, me cerraron todos los hospitales, ¿qué hacemos? Al mismo tiempo, o sea, realmente tuve como varios frentes y pues agradezco lo que nos pudimos ayudar en ese momento. Muchas gracias. Javier, entonces de los casos que tú leíste, ¿qué pueden aprender las organizaciones tanto para prepararse como para gestionar este tipo de crisis? Yo creo que hoy todas las organizaciones van a comenzar, o deberían comenzar a mirar el tema de cómo enfrentar una crisis, por pequeña o por grande que sea, tener como, para que no le caiga a uno como demasiado improvisado, tener como al menos una metodología que seguramente sale del comité de crisis que ya han implementado varias entidades. Toda esta área de gestión de riesgos cada día va a ser más y más importante, y nos tocará un poco aprender de eso. Y lo otro es el tema de solidaridad, no solamente solidaridad de la empresa con los trabajadores, sino los trabajadores con la empresa. Yo creo que eso fue muy importante, y que no hay nadie chiquito en este mundo, o sea que cualquier trabajador, cualquier persona dentro de una organización puede ayudar en un momento en que realmente creemos que todo el mundo se acabó. Yo creo que eso. Y yo sí quisiera destacar algo que no se destaca mucho en el país, y que hoy menos, especialmente después de lo que ha pasado. Yo creo que sí hubo no sé, aquí yo no debería meter a hablar del tema de salud, pero yo creo que sí hubo un liderazgo grande en el tema de salud. Yo creo que Fernando Ruiz, a quien conozco de vieja data, yo creo que el país está en hora de hacerle un homenaje, no el desplante que le hicieron al vetar su nombramiento en la comisión para la OPS. Yo creo que realmente hubo en cierta forma un liderazgo que no se ha querido reconocer. Vamos entonces con una última que tal vez recoge varias de las ideas que ustedes han mencionado, pero quisiera agregar una, sabiendo que pues en el caso de Raquel y Natalia, ustedes fueron protagonistas, obviamente nosotros las entrevistamos a los dos. Primero iría con esta, de por qué es importante la realización de este tipo de libros. Entonces, Juana, reiterar lo que ya he mencionado antes. Creo que la documentación de estas anécdotas es de vital importancia en el presente y para el futuro, de poder mirarnos con calma, que aprendemos, que cambiamos y que debemos profundizar. Me parece que con esa mirada ya calmada, cuando yo leo sobre esas hojas, digo, increíble todo lo que pasó, pero increíble también todo lo que hicimos, contrarreloj, sin miedo, avanzábamos rápido. Y a mí por lo menos me queda un llamado a que esto sea de manera permanente así, que tomemos riesgos, que avancemos, que experimentemos,
que esta es la realidad que nos tocó, muy rápida, muy veloz, que no podemos sentarnos, como dice Javier, me encanta hacer la planeación estratégica de la crisis, sino a movernos, a experimentar, a innovar, y creo que, digamos, ese es el futuro que nos espera. Entonces, como universidad me parece un elemento fantástico de documentación, de enseñanza para nuestros estudiantes y de poder entendernos al futuro cuando estemos viejos, porque ahora estamos muy jóvenes, entender y recapacitar y reflexionar un poco sobre las cosas que hicimos y eso cómo pueden mejorar las organizaciones, los contextos, las comunidades y las personas con las que estamos trabajando. Lo mismo, la documentación, y segundo, para que no se nos... tener el libro en la mano nos hace ver las cosas positivas de la pandemia, lo que sí se pudo hacer bien, y entre esas resalto, como lo dijo el profesor Serrano y la rectora, la adaptación. O sea, sí somos maleables, sí somos adaptables, no se siente tan rígido y le tiene tanto miedo al cambio, y en esta fue una oportunidad para para saltarse la torre. Para nosotros fue fundamental. Nosotros llevamos con el laboratorio de habilidad de simulación 16 años y no arrancaba. 16 años ahí. No, pues el hospital de los muñecos nos la montaban. ¿Sí? Y si no es por esto, en este momento tenemos el 23% del currículo obligatorio. Antes de ponerle encima una mano a un paciente, tienen que aprender las competencias en simulación. Entonces, si no es por eso, no lo logramos. Muchas gracias, Javier. Porque es importante. Ah, bueno, dale. No sé si hay una pregunta o es la misma. No, es la misma. Yo creo que, aunque yo no me gusta la metodología del caso, soy más profesor tradicional, creo que los casos son una experiencia de aprendizaje que bien utilizada, pues permite sistematizar una información que al menos le lleva a no cometer las equivocaciones que se cometieron en el pasado, o sea, a prevenirnos sobre los puntos que hay que tomar o hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que ese es un valor muy grande del libro, fuera de que seguramente las futuras generaciones van a decir, bueno, esto qué fue lo que pasó por allá en el 2020, porque a veces se olvida. Yo me acuerdo cuando yo era niño, aquí hay de pronto demasiado jóvenes no conocieron lo que fue la crisis del polio. A mí de niño, la crisis del polio ya me habían encerrado, no lo dejaban salir a uno durante más, no fueron 8 meses, 7 meses, sino fueron como casi un mes donde nos restringieron la salida a los niños, no a los mayores. Yo creo que esa sería una experiencia interesante de documentar. Yo la tengo en la cabeza porque la viví, pero fue bien importante en ese momento. O sea, eso de documentar esas experiencias hace que no se pierda la memoria y que realmente de esas experiencias se puede rescatar algo. Ya con respecto al tema que menciona Raquel de la universidad y todo eso, pues yo sí creo que afortunadamente nos apresuramos, nos tocó aprender a la brava, como dicen, y de un día para otro, todo el tema de la virtualidad, porque si hoy en día no hubiera habido COVID y estuviéramos entrando en la virtualidad, los profesores, al ritmo que íbamos aprendiendo el tema virtual, yo creo que ya nos hubieran sacado al mercado varias plataformas. Javier, muchas gracias, y yo retomo con una última pregunta que no se las habíamos compartido, pero pensando justamente que tanto Natalia como Raquel fueron dos de nuestras entrevistadas, hicimos una pregunta muy parecida en ese momento en las entrevistas, ya viendo el libro, ya habiendo pasado más de 2 años, ¿qué creen que se hubiera podido haber hecho distinto? Y Javier, en tu caso, aunque ya hiciste la reflexión de Krebs que se hubieran rajado en clase de finanzas, ¿qué crees tú que alguna de esas empresas hubiera podido hacer distinto?
Javier, ¿arrancas tú? ¿Arranco yo? Sí, dale. No, yo creo que, bueno, después del partido todos somos genios. Arabia Saudita le iba a ganar a Argentina de entrada. O sea, pero no, yo creo que las empresas lo hicieron bien. O sea, no, yo no tendría ni apostaría a que pudieran haber hecho más, sino que resaltar que lo hicieron bien. La universidad, pues, lo hizo muy bien en medio de una crisis tremenda que nunca habíamos enfrentado, nunca nos habíamos imaginado siquiera que iba a ocurrir, y yo creo que hubo mucha solidaridad. O sea, yo diría que hicieron lo que tenían que hacer todos, y bueno, afortunadamente lo hicieron. Todo excelente, sin errores. Pues, Juana, la verdad, muchas cosas que habríamos podido hacer mejor, pero en ese afán creo que actuamos bien. Yo estoy contenta de haber tomado tanto riesgo. Hay unos temas en donde creo lo hicimos muy bien. Por ejemplo, cuando trasladamos los cursos a virtualidad, hicimos capacitación a profesores, pero luego los monitores tecnológicos. Yo creo que eso fue un gran acierto. Y eso, Silvia, ¿tú te recuerdas en dónde salió? Creo que salió en el Harvard Business, no. En una de esas publicaciones salió eso como una respuesta a la pandemia muy acertada. Y luego, digamos, algunos de los cambios que hicimos, el tema de notas, el tema de retiros, yo sigo muy contenta. Algunas de esas cosas tocará revertirlas, pero creo que fueron unos experimentos interesantes. Y a mí me encanta la experimentación y creo que aprendimos muchísimo, así haya que hacer ajustes. Creo que se hubiera podido hacer mucho más en el tema del bienestar. Eso siempre fue como una inquietud para mí, y la comunicación, que nunca se hace bien, jamás se hace bien. Entonces, el tema de bienestar y comunicación que siempre se puede mejorar, pero las apuestas y los riesgos, digamos, algunos que salieron mal, no me arrepiento, la verdad, de haber ensayado, y creo que tendríamos que seguir así en adelante, de ensayar cosas y mirar qué tiene beneficios para nuestro estudiante, cómo aprendes mejor, y si no están aprendiendo mejor, pues nos devolvemos. Entonces creo que esa actitud un poquito más arriesgada es lo que a mí más me queda y que quisiéramos mantener. Nosotros hicimos lo que nos tocó hacer. Siempre he tenido la duda, incluso hasta hoy, de si los muchachos quedaron igualmente bien educados que cuando no estábamos en pandemia. Yo tengo 4 semestres que les tocó la práctica clínica en televisor y en el hospital simulado, y me tocó reponer en humano real mucho tiempo después, y con el director de pregrado nos preguntamos, ¿será que saben lo mismo que los de antes? Y lo estamos midiendo. Lo estamos midiendo, y entonces las respuestas se las tengo después. Yo, Juana, quiero decir una última cosita, y es que Natalia es espléndida. La quiero felicitar aquí en público, porque no sé cómo habríamos sobrevivido si fuera otro, el decano o la decana. Natalia, muy valiente, muy aguerrida, sacó realmente la mayor innovación, tuvo lugar acá, y ella no le daba miedo nada. Entonces, de verdad, Natalia, te felicito porque es fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel, Natalia y Javier. Creo que hay muchísimos puntos en común, independientemente del sector, entre solidaridad, riesgo, innovación, colaboración, articulación, que nos deja como enseñanza para nosotros también el haber trabajado estos dos años y medio, más o menos. Luz Helena y Nubia me corregirán, pero fueron más o menos 2 años y medio también. Fue un reto muy grande, pero también una experiencia muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, y le cedo la palabra a Nubia y Estefanía, que cierran. ¿Qué decimos, Estefanía? Creo que ya todo está dicho. Yo solo quisiera agregar que así como las acciones que se hicieron durante el COVID en las diferentes organizaciones fueron reacciones al COVID, este libro fue también una reacción al COVID, porque surgió
de un contrato de un caso que teníamos Juana, Luz y yo, que por COVID no pudimos hacer, y dijimos, pero ¿cómo vamos a perder a esta estudiante que está dispuesta a trabajar con nosotros? Y entonces dijimos, no, ¿por qué no contamos lo que está haciendo el laboratorio GECOR? ¿Por qué no contamos esa experiencia? No, pero ¿por qué no contamos también lo que está haciendo la universidad? Oigan, no, pero es que en la Gobernación de Antioquia también están haciendo cosas. ¿Y cómo lo estará haciendo la Fundación Santa Fe? ¿Y cómo lo están haciendo tantas otras organizaciones? Y ahí nos pasamos 2 años y medio contando esa historia. Y yo solo tengo palabras de gratitud por la infinita paciencia que tuvieron Juana, Catalina, Luz Helena y Estefanía, a los caprichos que cada una de nosotras tenía en algunos momentos, y también agradecerle a mi familia que escuchó muchos de los caprichos que yo tenía y que tuvo que aguantárselos en las horas de la comida, de que yo no entiendo por qué tienen que hacerse las cosas así. Entonces yo solo tengo palabras de agradecimiento a todo, inclusive al COVID, que también nos ha enseñado muchas cosas. Bueno, yo también quisiera agregar nuestros agradecimientos a nuestras asistentes de investigación, a Margarita Pinzón y a Ana María Buitrago, porque también fueron súper importantes en todo este proceso, y este libro y este proyecto llegó a mi vida al tiempo, en la primera etapa que yo iniciaba mi doctorado. Entonces fue un momento súper chévere porque empecé a conocer cómo era el mundo de la investigación al lado de pues estas coautoras maravillosas y súper talentosas. Entonces ha sido un proceso que me dio la entrada al doctorado pues, de una manera muy chévere, y les agradezco mucho a ustedes también por esa oportunidad.